Alex, bienvenido a Rosario y a la Fundación Igualar. En primer lugar, agradecerte por estar acá. Y bueno, esta invitación que te hacemos desde la conducción de la Fundación se enmarca en un ciclo de entrevistas que estamos haciendo a distintas personas que nos ayuden de alguna manera a pensar, a reflexionar sobre algunas temáticas que consideramos centrales para pensar la realidad política y social de nuestro país hoy, en el marco de estar cumpliendo este año los 40 años de la vuelta a la democracia. Así que bueno, nos interesaba poder conversar con vos para poder hacerte algunas preguntas respecto de cómo ves el mundo del trabajo, temas que vos venís ya trabajando hace un tiempo, cómo analizás las transformaciones del mundo del trabajo y el futuro del trabajo hoy, en el marco, bueno, de 40 años también que han sido de muchas transformaciones para el mundo del trabajo. Vos analizás, me parece de una forma muy interesante, cómo el capitalismo industrial se fue transformando hacia un capitalismo financiero y hoy una fase más programada, le llamás, de capitalismo y las formas de relacionarse entre el capital y el trabajo, que nos ubican hoy en un escenario en el cual en nuestro país existe prácticamente una equivalencia entre la cantidad o la proporción de personas en edad de trabajar que se emplean en el sector en relación de dependencia, tanto público como privado, y las personas que trabajan y no están en relación de dependencia, es decir, que su trabajo se desenvuelve mediante otros modos, otros mecanismos de inserción, que tiene más que ver con un trabajo autogestivo, con un trabajo autoorganizado, que nosotros nos llamamos de la economía popular. Preguntarte en ese sentido, bueno, si podés hacernos este recuento histórico, cómo ves que se ha transformado el mundo del trabajo en estas últimas décadas y en relación a la democracia, porque bueno, la pregunta que nos guía en este ciclo de entrevistas, cómo analizas también las deudas, pero fundamentalmente las conquistas, las fortalezas y los hitos fundamentales que nos llevan hoy a posicionarnos para poder hablar sobre el potencial del sector de la economía popular. Bueno, gracias por la invitación, gracias por las preguntas. Es un tema que merece discusión, merece pedagogía, merece maduración. Porque en general lo que nos enfrentamos es a un imaginario que deniega esa realidad, ¿no? O sea, vos tenés un montón de datos que acabo de citar, que nos podemos hacer frente a una evidencia, y frente a esa evidencia nosotros decimos, bueno, no le quiero ver. La realidad es que el futuro es el empleo y la organización del trabajo por parte del capital y la relación de dependencia. Entonces es importante esa insistencia, porque el trabajo que estamos haciendo básicamente es lo que llamaríamos históricamente un trabajo de concientización. En concientización que estamos en una nueva etapa. Y conectar el tema del trabajo con el tema de democracia es clave, porque se suele pensar lo democrático en el plano del régimen político y el trabajo en el plano del régimen económico. El punto de la democracia es que justamente la política tiene que expresar la realidad económica, en el sentido que vos tenés un conjunto de intereses, de situaciones en el mundo económico que la política debe procesar. Entonces, si hay una transformación en el mundo del trabajo, implica pensar en una transformación en la vida democrática, cosa que no ocurre. Si la democracia sigue funcionando en una lógica de denegación de la realidad material del mundo, sigue funcionando como si viviéramos en los años 60 o en los años 80. Entonces es importante entender eso. ¿Cómo fue la genealogía de ese proceso? ¿Cómo fue la historia de ese proceso? La pregunta que vos formulás tiene que ver con, en primer lugar, el hecho que cuando hablamos de financiarización de la economía, que es una palabra complicada, pero que tiene que ver con que la ganancia del capital está cada vez más ligada a la renta financiera. Eso implica que el capital se va de la actividad productiva para la actividad financiera, donde la actividad financiera, como su nombre indica, no necesariamente implica organizar el trabajo.
vive del trabajo, pero no organiza el trabajo. Es un concepto clave. ¿Por qué? Porque en algún lugar se saca el dinero. En la pandemia, cuando se suspende la actividad productiva, cayó la riqueza en el mundo entero. O sea que no es que el capital financiero funciona solo. Si no hay trabajo, el capital financiero tampoco gana. Entonces, vive del trabajo, pero esconde que vive el trabajo. Entonces, la lógica financiera es una lógica de renta que esconde su relación con el trabajo, pero además que no tiene ninguna ambición de organizar el trabajo. A diferencia del capital industrial, ¿no? Que el capital industrial históricamente se ocupaba de organizar el trabajo y de organizar la vida cotidiana de los trabajadores, de sol a sol. Eso ya no ocurre. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? En primer lugar, el capitalismo financiero, lo que hemos llamado el desempleo. O sea que hay gente que no está empleada por el capital. Y eso no implica que la gente se quede en el desempleo viviendo del aire. Se organiza. Y eso fue el proceso que en Argentina conocemos desde el 95, sobre todo, donde empieza el desempleo masivo, el desempleo que se viene gestionando de las políticas pro-financieras de los años 70. ¿No? Se va desplegando progresivamente y en los años 90 llega a su culminación y ahí sí empieza a haber desempleo. Pero desempleo no significa ausencia de trabajo. Entonces, frente al desempleo se organizó el trabajo. Y se organizó el trabajo desde las comunidades, desde los barrios, desde las individualidades, o sea, distintas formas de autoorganización del trabajo, aunque el capital no se organice. Eso fue una primera etapa, que después deviene en lo que hoy llamamos la economía popular, que es una categoría más reciente y que tiene que ver con asumir que además de la autoorganización del trabajo, hay que luchar por valorizar ese trabajo. Y que para valorizar el trabajo implica organización del trabajo, que fue el proceso sindical en torno de la CETEP y de la UTEP, pero además disputar instituciones de valorización del trabajo. ¿Cuáles son esas instituciones? Reservas de mercado comercial, ¿no? O sea, ejemplo, en la obra pública hay un porcentaje para la economía popular, con eso valorización del trabajo. Acceso al crédito. Salario social complementario, tan denostado hoy, pero que tiene que ver con subsidiar el trabajo y valorizar el trabajo. Es decir, distintas políticas de valorización del trabajo. Eso, grosso modo, es el proceso que hubo en las últimas décadas, ¿no? Modificación del sistema de empleo, porque el capital ya no organiza, porque el capital en gran medida se retira de la organización, se esconde de su relación con el trabajo, aunque siga viviendo el trabajo. Y proceso de autoorganización del trabajo y búsqueda de su valorización. Eso es el esquema global. Bien. Me parece que, bueno, de todo lo que mencionás surgen como varias preguntas para poder entender también de qué hablamos cuando hablamos de economía popular. Bueno, retomo esto un poco que decís respecto de la relación empleo-trabajo y bueno, este trabajo que existe hoy, que no es el empleo del siglo pasado y que no es el trabajo que organiza el capital, que parece un diagnóstico como bastante claro en los términos también que vos lo planteás y con incluso las organizaciones sociales de la economía popular en sus luchas reivindicativas lo exponen. Sin embargo, el trabajo que no está organizado por el capital sigue siendo un trabajo que no tiene acceso a derechos. Uh-huh. Hoy los derechos y las protecciones sociales, y bueno, también las instituciones laborales, están exclusivamente casi dedicadas al empleo formal, registrado, en relación de dependencia. ¿Cómo ves vos las posibilidades de poder avanzar en una garantía de derechos en este sector de trabajadores de este momento histórico que nos toca? Bueno, fíjate, tu pregunta apunta al centro del problema de la democracia, que es no solamente de la representación de expresión política, sino cómo se constituye el derecho en torno a los sujetos políticos. Ahora, en el capitalismo industrial,
los derechos de los trabajadores se organizaron en torno al reconocimiento, la identificación y la organización del conflicto entre capital y trabajo. Estaban los trabajadores empleados y los patrones. Y el Estado que mediaba. Concepto tripartito de la organización del conflicto de trabajo. Pero, repito, la organización del conflicto del trabajo. ¿Cuál es el problema con la economía popular, con las nuevas formas de trabajo? Es que no está organizado el conflicto de trabajo. Entonces, parte de la función del Estado es expresar un conflicto laboral que está escondido. Y eso es muy importante en términos democráticos, porque no es organizar un conflicto que ya está expresado. Que es en el capitalismo industrial está claro, están los trabajadores, están los patrones, está expresado el conflicto que yo vengo como Estado y organizo ese conflicto que me preexiste. Hoy la función política, la función del Estado, es organizar un conflicto que está disimulado. ¿Por qué está disimulado el conflicto? Porque el propio capital financiero se dedicó en los últimos 50 años, progresivamente, se dedicó a disimular su accionar. No que no lo tenga, como decimos. Lo tiene, pero lo disimula. Entonces, la clave es crear instituciones que permitan expresar un conflicto que está disimulado. Mostrar el patrón oculto, diríamos nosotros. Hay un patrón, está oculto, pero hay que mostrarlo. Pero se entiende que es una nueva función del Estado. Y por ende es una nueva forma de pensar el derecho. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la concepción jurídica, que se sigue pensando los derechos, se piensa cada vez más los derechos, en una clave liberal, es decir, un derecho autorreferencial. La gente tiene derecho porque tiene derecho. Los humanos tenemos derecho porque somos humanos. Los trabajadores tienen derecho porque son trabajadores. No, no es así. O sea, los humanos tienen derecho porque hubo un holocausto. Los derechos humanos contemporáneos surgen después de la Segunda Guerra Mundial porque se mataron millones de personas en el holocausto. Entonces, los derechos humanos organizan un conflicto en el cual hay actores que están dispuestos a eliminar parte de la humanidad. Eso es los derechos humanos. En Argentina, la dictadura y los 30.000 desaparecidos ordenan los derechos humanos desde el punto de vista de la organización de un conflicto. Hay una parte que quiere eliminar sistemáticamente el otro. Entonces, eso en los derechos humanos es así. En los derechos laborales es igual. El derecho laboral es protectivo y compensador frente a un conflicto y una asimetría. Y eso se olvida, que el derecho es una relación social, no algo autorreferencial. ¿Sí? Pero los ciudadanos no tienen derecho porque son ciudadanos, tienen derecho porque hay una relación asimétrica. O sea, diríamos en términos políticos, porque hay una relación de dominación. El derecho opera para mediar en una relación de dominación. Entonces la pregunta para entender el derecho contemporáneo es entender cuáles son las formas contemporáneas de dominación. Los trabajadores y las trabajadoras hoy, ¿por qué están dominados? Esa es la pregunta jurídica. ¿Sí? No cuál es su naturaleza, sino por qué están dominados, en qué relación están. 3 formas de dominación. La dominación vinculada al proceso laboral en sí, inclusive cuando uno es patrón, lo que nosotros llamamos el proceso de devalorización directa del trabajo. ¿Sí? O sea, vos tenés un trabajo como cartonero y ganás menos de lo que podrías ganar si efectivamente se valorizase tu función social, tu trabajo y lo que implica. Un 20% de los presupuestos municipales de este país tienen que ver con gestión de la basura. Si vos reciclás 50% de la basura, significa que 10% lo estoy redondeando, pero 10% de los presupuestos municipales no van de ese costo. Bueno, hay un valor social que se expresa ahí. ¿Se traduce eso en la remuneración de los cartoneros? ¿Los cartoneros ganan 10% de lo equivalente del presupuesto municipales del país? No. Entonces, evidentemente, hay alguien que se queda con ese diferencial. ¿Entiendes? Y así uno puede agarrar todos los sectores de la economía popular. Entonces, el primer conflicto que tiene que ver con lo que son las formas de explotación vinculado a la relación de trabajo. Segundo, que es fundamental y que no se toma en cuenta, tiene que ver con la explotación financiera. Porque parte del proceso de financiarización tiene que ver con que los sujetos están endeudados y que hay una captación de su trabajo, de su excedente laboral, que pasa por la tasa de interés que paga con los acreedores. Todo lo que nos ven o nos escuchan ahora
piensan en la deuda que tienen por consumo, por consumo en general, o otras deudas que tienen. Y piensen un rato en la tasa de interés que están pagando y se van a dar cuenta que parte de su trabajo tiene que ver con pagar las deudas y pagar las tasas de interés. O sea que hay alguien que le está sacando su laburo. Eso es un tipo de explotación financiera. ¿Sí? Y lo tercero, que es más complejo porque es la contemporánea, que tiene que ver con la manera en la cual estamos captados en los dispositivos de las redes sociales que producen valor sobre la base de un trabajo nuestro. Nosotros los dos en este momento estamos laburando para Instagram o para YouTube. Ni vos ni yo vamos a ganar plata en este proceso, pero hay alguien que va a ganar plata por ese proceso que nosotros estamos llevando adelante. ¿Sí? Con la idea de que lo que estamos haciendo permite orientar o generar dispositivos de orientación del consumo. Lo que algunos autores llaman la programación. Si te programo para actuar de una forma. Y esa programación genera valor. O sea que hoy en día un trabajador y una trabajadora está atravesado por 3 formas de dominación. Su cuerpo está atravesado por 3 formas de dominación. Un cuerpo explotado, esté empleado o esté autogestionado. Un cuerpo endeudado y un cuerpo programado. Esas son las 3 formas de dominación. Entonces, ¿cómo pensamos el derecho? Pensamos en el derecho que permita mediar esas 3 formas de dominación. Entonces, un derecho para el trabajador autogestionado, derechos laborales, que podemos ver cuáles son. Derecho financiero, que permite que haya una protección en la relación deudor-acreedor. Y un derecho del cuerpo programado, que permite una protección en la relación entre los dispositivos tecnológicos de plataforma y el sujeto. Esas son las 3 formas de derechos que hay que trabajar hoy para instituir protección, valorización y compensación de la relación de dominación. Bueno, creo que ahí hay desafíos como muy importantes también por todo lo que vos exponés, en el sentido de que, bueno, una primera tarea, y justamente porque vos planteás que hay una relación de dominación invisibilizada, es la problemática de la visibilización del sector, que no solo implica la visibilización de que eso es un trabajo y que los trabajadores son efectivamente trabajadores, sino también poder poner sobre la mesa estas 3 formas de dominación que vos bien explicás y quiénes son los responsables, digamos, de la extracción de ese valor, quién efectivamente se está quedando con ese excedente que en el capitalismo industrial se extraía con la plusvalía y ahora mediante estos nuevos mecanismos y dispositivos que vos exponés. Y bueno, me parece que la economía popular de alguna manera, la respuesta que ha encontrado y que es la que se viene desarrollando porque es propia del pueblo y de los movimientos sociales y de los sectores populares, tiene que ver con visibilizar todo esto a través de la lucha y de la conflictividad social y política. Y bueno, creo que en eso también ha habido a lo largo de estos 40 años de democracia también y desde que todo esto ha empezado a pasar a nivel global y en nuestro país, algunos momentos fundamentales que las organizaciones sociales también han logrado llevar adelante precisamente para que algunos de estos temas y algunos de estos aspectos empiecen a ser vistos por una sociedad que no mira este tipo de trabajo. En ese sentido, bueno, preguntarte precisamente por lo político y lo gremial, cómo vos entendés ese proceso más de conflicto social que se disputa, de la conformación del trabajador de la economía popular como sujeto político y el proceso de agremiación en el marco de la CETEP y la UTEP y bueno, los vínculos que se están tejiendo hoy con otros actores sociales y políticos. Bien. Eso es una pregunta clave porque tiene que ver con la manera en la cual se constituye un sujeto político, que no es autoevidente en el sentido de que históricamente la clase trabajadora se constituyó como sujeto político dentro de una relación dialéctica. ¿Sí? Voy a tomar un par de conceptos un poco abstractos, pero ¿qué significa una relación dialéctica? Es que vos confrontás desde una negatividad, ¿sí? Un trabajador que es un no patrón, es la negatividad, ¿no? Rechazo
al propietario de los medios de producción en su forma de organizar la producción. Pero además, y ese es el punto de la dialéctica, puede estar en el lugar del patrón. La aspiración de la clase obrera históricamente es finalmente estar en el lugar del patrón, es decir, administrar colectivamente los medios de producción. Y ese es el punto donde vos, el sujeto político, es victorioso y se diluye el conflicto. Ese era el ordenador del conflicto de la clase obrera en el capitalismo industrial. Que después eso llega, no llega, pero por lo menos es el motor de la dinámica del conflicto. ¿Qué pasa con el conflicto con el capital financiero? Se vuelve más complejo. Primero porque no es tan claro la negatividad de qué sos. Y sobre todo, no está claro porque está disimulado. Entonces, yo soy el no acreedor. En Argentina, con la deuda del FMI, deberíamos tener un poquito más claro, pero no es tan fácil tener conciencia política decir endeudar al mundo unidos en frente a los que los explotan. Lo deberíamos hacer, pero no es tan fácil como constitución de sujeto. Y sobre todo, políticamente, es más difícil porque no querés estar en el lugar del acreedor. ¿Verdad? O sea, vos podés querer estar en el lugar de que organizar el medio de producción, pero estar en el lugar del tipo que te explota a través de la tasa de interés, no es la idea. Entonces cambió totalmente la forma de constituir el sujeto político de la clase trabajadora. En un momento, en la relación dialéctica, la negatividad era clara y el objetivo era claro, el enemigo se eliminaba, se sustituía. En ese caso no, porque es más complejo. ¿Sí? Entonces ahí, a partir de ese punto, ¿cómo se constituye una subjetividad política? Pero nosotros estamos acostumbrados a construir una subjetividad por negatividad. Entonces hay que construir ahora una subjetividad por positividad. Le decimos que no a un montón de cosas, pero a un montón, no a una, a un montón. O sea, le decimos que no a la explotación de la tierra, le decimos que no a un tipo de explotación laboral, le decimos que no a la dominación masculina, le decimos que no a la explotación financiera, le decimos que no a la forma de programación tecnológica, le decimos que no a un montón de cosas. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? No sé. ¿Cómo me constituye como sujeto político? En todo eso. No en uno solo. O sea, no en la posición sintética del sujeto político. ¿Sí? Sino que es una posición plural del sujeto político. Y a su vez, no quiero estar en el lugar de otro. Construyo una posición propia. Una identidad propia que no tiene que ver con estar en el lugar del otro. ¿Se entiende? Entonces es complejo y hay que tomarse el tiempo para que lo ahondemos cada vez más, porque implica que dejemos de buscar el reconocimiento del otro. Porque eso es la gran trampa de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Le pedimos a la clase política que nos vea. Como le pedía a la clase obrera en un momento que el patrón lo reconociese. En el peor momento de la clase obrera. ¿Cuándo la clase obrera toma más poder? Cuando quiere estar en el lugar del patrón, no cuando espera que el patrón lo reconozca. Después negocia. No siempre está en el lugar, pero su objetivo está en el lugar del otro. Nosotros tenemos que dejar de esperar que la clase política nos reconozca. Nosotros tenemos que hacernos valer por nosotros mismos. Desde la multiplicidad de deseos propios que tenemos como sujeto, que es un deseo de emancipación. De vuelta, que tiene una dimensión ecológica, feminista, antifinanciera, antidominación tecnológica, todos esos conflictos al mismo tiempo. Entonces, esa construcción subjetiva es totalmente nueva en términos de tradición política. E implica entonces, que trabajemos hacia la militancia, hacia nosotros mismos, en nuestra propia potencia. Nuestra propia potencia y en la decisión de gobernar nosotros. No de explicarle al gobernante ni esperar que el gobernante nos reconozca. Y eso en términos democráticos es fundamental. Porque nosotros no tenemos que esperar que los partidos políticos o los políticos nos vean. Tomemos el poder. ¿Entiendes? Y tomemos el poder no para estar en el lugar del otro, sino para hacer otra cosa. Totalmente distinta. Y eso es el potencial expresivo de esa clase trabajadora como sujeto político y el potencial revolucionario de esa clase trabajadora en su potencial político. Y eso muta la forma democrática, ¿no?
de acuerdo completamente. Me pregunto si eso no implica por ahí un paso previo que tiene que ver con la autopercepción o el conocimiento de la construcción subjetiva de los trabajadores de la economía popular como tal, siendo un concepto tan nuevo, como decía al principio, y un sujeto político todavía muy en formación, que si bien, bueno, está muy bueno pensar esto de no tener que buscar el reconocimiento de la clase política, sino ir directamente a por ello, pero cómo se trabaja eso al interior del sector de trabajadores, en donde todavía también esta idea de la transición hacia un empleo formal o hacia, bueno, la posibilidad de tener un trabajo en relación de dependencia está muy presente incluso para los propios trabajadores. O sea, cómo vea esa transformación a nivel de la subjetividad para el propio sector de trabajadores. Bueno, que ese es el punto del trabajo sobre uno mismo, ¿no? Sobre nosotros mismos como nosotros que se asume como tal. O sea, nosotros somos quienes somos. No vamos a ser empleados. En la economía popular no va a ser empleado. ¿Qué hacemos? Entonces, o lloramos, nos quejamos y vemos cómo se va deteriorando el empleo, porque ojo, la economía popular anuncia un devenir de la organización de trabajo en el mundo. Para ver cuestiones muy concretas, el año pasado la OIT, Organización Internacional del Trabajo, por primera vez en 110 años discute una definición de la economía social, incluyendo la organización cooperativa eventual. ¿Por qué? Porque el diagnóstico inicial del Congreso es el empleo está disminuyendo en todo el mundo. Entonces, si no encontramos otra forma de organización del trabajo, no hay chance que todo el mundo tenga derechos y formalización de su trabajo. Pero no va a ser el empleo. Dice la OIT. Mientras acá, la clase política sigue diciendo que el futuro es el empleo y que todo el mundo esté empleado. Eso es totalmente esquizofrénico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué significa estar empleado? Significa que hay otro que te organiza. Claro, cuando vos estás en una relación entre que hay otro que te organiza, bueno, es lógico. Vos le pedís a la otra mano. Entonces, vos reconoceme, vos valorizame, vos dame esto, vos dame esto, vos. En caso de autogestión, es vos tenés la responsabilidad de tu propio proceso de valorización. Colectiva. No es vos, no es un vos yo, individual, es un vos colectivo. ¿Qué hacemos nosotros? Me pregunta, ¿qué hacemos nosotros para valorizar lo que hacemos? Eso es muy difícil, de verdad, pero cuando vos estás con compañero o compañera y que empezamos a hablar entre nosotros y que hablamos y contamos lo que hacemos, hay un motor que es fundamental, que es una emoción. Yo siempre tomo un ejemplo de una compañera en Pilar. Estábamos charlando y me cuenta su cooperativa de mantenimiento, ¿no? Con una cooperativa de mujeres que mantenía espacios públicos. La compañera se pone a llorar, emocionada positivamente por lo que hacía, porque nunca se hubiera imaginado que iba ella y ellas tener la potencia de llevar adelante ese proceso y se sentía valorada. ¿Por qué? Por ella misma, por su propio proceso. Ese llanto, donde ella pedía disculpas por esa lágrima, es nuestro gran motor. Va a sonar muy hippie lo que voy a decir, pero el gran motor de la reafirmación subjetiva de la clase trabajadora es la emoción de lo que ella misma hace. No es la emoción de reconocimiento del otro, sino es como la típica, el papá, mamá me dijo que hacía bien las cosas, o el profesor de la universidad me dijo que hacía bien las cosas. Hoy en el trabajo mi jefe me dijo que hacía bien las cosas. No es esa emoción. Esa es la emoción de relación dialéctica, donde en el fondo querés estar en el lugar del otro. Que es la dialéctica del esclavo, del amo y del esclavo. Nosotros no tenemos que entrar en eso. Porque si volvemos a reproducir eso, estamos fritos. Ahora, ¿cuál es nuestra emoción? La emoción es cuando nos reconocemos entre nosotros mismos una emoción común. Común. Subrayo la palabra, pero es una palabra importante para nosotros. Una emoción común que tiene que ver con la liberación de una potencia colectiva e individual. Parece hippie, pero no lo es. Porque son formas de reafirmación subjetiva que son clave, que es otra manera de construir políticamente.
Y entonces, cuando nos estamos con un otro que nos critica, hay que invertir la relación. ¿Vos qué haces? ¿Vos qué hacés por la naturaleza? Nosotros hacemos esto, aquello, lo otro. ¿Vos qué hacés para organizar el trabajo de los que no tienen trabajo? Nosotros hacemos esto, aquello, lo otro. ¿Vos qué hacés para la igualdad de género? Nosotros hacemos esto y esto, aquello, lo otro. ¿Vos qué hacés para que se exprese toda la realidad materiales del país? Nosotros hacemos esto, aquello, lo otro. ¿Vos qué hacés? Nosotros hacemos un montón de cosas y nos tenemos que ser muy orgullosos de eso. Eso constituye una subjetividad donde le decimos que no a un montón de cuestiones y nos reafirmamos subjetivamente sin querer estar en el lugar del otro. Es una gran innovación política. Gran innovación política. Y que hoy es necesaria. ¿Por qué? Porque la propia organización del capital implica que quien domina no queremos estar en ese lugar. O sea, en términos psicoanalíticos, no queremos estar en el lugar del amo. Cosa que la clase trabajadora históricamente quería estar en el lugar del amo. Nosotros no. Nosotros queremos constituir una potencia propia. Por eso pone en crisis el concepto de enemigo, pone en crisis un montón de conceptos tradicionales de la política, que habría que tirar ese hilo y asumir todas las consecuencias, pero donde el esfuerzo lo tenemos que hacer en la identificación, en la reafirmación de nuestra propia potencia y en esa emoción de esa compañera, que es la emoción que todos sentimos cuando vemos que avanzamos, desplegamos. Me hacía pensar también, bueno, de este ejemplo de esta compañera, pero pensaba en todo lo que es el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico no remunerado y también todo ese desafío a nivel de la subjetividad de poder hacer este autorreconocimiento que decís, y lo vinculo con el movimiento cooperativo, el movimiento mutualista y también cómo tradicionalmente las cooperativas y las mutuales también han pensado la forma de organizar la producción y la reproducción de la vida, que es diferente al capital, y que bueno, esto ya tiene una tradición un poco más larga, y con los nuevos movimientos feministas que de alguna manera también reivindican todo esto que vos mencionás de una nueva forma de subjetividad que no implica el querer estar en ese otro lugar, sino de la propia valorización del trabajo que se hace, que, como vos también decías antes, si bien está desvalorizado o subvalorizado, es un trabajo que es socialmente necesario y que cubre muchas necesidades sociales para la realidad en la que habitamos, que no la cubre ni el Estado ni el capital. ¿Cómo ves ahí en esa relación o en esa articulación, y sobre todo por tu experiencia como presidente del INAES, con el mundo cooperativo, mutual, si hay un horizonte ahí que se puede conjugar con la economía popular, si hay puentes de articulación? Bueno, ¿cómo ves esa relación con el movimiento cooperativo y también con la tradición del movimiento feminista? Bueno, fíjate, de hecho, eso es bien interesante, que tanto el feminismo, los feminismos, los movimientos descoloniales, el cooperativismo y el mutualismo tienen un denominador común, que es lo que hablábamos antes. El feminismo, no, lo voy a decir muy esquemáticamente, pero no es que la mujer quiera estar en el lugar del hombre. O sea, no es una lucha dialéctica sustitutiva. Le dice no a una lógica patriarcal, pero no es quiero estar en tu lugar. El movimiento descolonial, Fran Fanon lo decía todo el tiempo, no es que el negro quiere estar en el lugar del blanco, quiere desplazar una lógica racializada de la dominación y colonial de la dominación. Y la cooperativa y la mutual es igual, no quieren estar en el lugar de la gran empresa de lucro, quiere construir una lógica propia, que es tener una actividad sin fin de lucro. Sin fin de lucro significa que el excedente no es apropiado por nadie, ¿no? Todas esas lógicas tienen una homología que se conecta con la potencia propia y con el despliegue de esa potencia propia. Lo cual no significa que no tenga a alguien enfrente. Su estrategia no es una estrategia sustitutiva, es otra estrategia de desplazar una lógica y hacer crecer esa otra lógica que uno promueve y defiende. Entonces, en ese sentido, la economía popular, nosotros de una forma de decirlo, la economía popular, como decíamos antes, nace del capitalismo financiero, ¿sí, no? Desempleo, autoorganización del trabajo, eso es la frecuencia. Lo que llaman la economía social, que es el cooperativismo y el mutualismo,
nace el capitalismo industrial como estrategia de resistencia de la clase obrera frente a la dominación del capital. Y ahí hay dos estrategias. El sindicalismo, que te organiza la relación de conflicto, la relación de dependencia. El cooperativismo y el mutualismo, que organiza la autonomía frente al capital, pero siempre frente al capital. En relación de dependencia del sindicalismo, en autonomía el cooperativismo y el mutualismo, pero siempre frente al capital. Esa tradición de economía popular recién ahora está articulándose con esa tradición. Nosotros, la economía popular, estamos empezando a articularnos con esa tradición. Hay cooperativas, las empresas populares son cooperativas, tuvimos cooperativas que se armaron en el kirchnerismo, pero sin realmente meterse en el espíritu cooperativo. El espíritu del cooperativo, que asumir que tenés una potencia autónoma de organización de la vida productiva, política, social, etc., que no requiere capital, que no requiere la forma del capital en manos de propietarios o de financistas. Entonces, nosotros estamos aprendiendo ese proceso. Y nota al pie, que no es una nota al pie menor, la lógica del cooperativismo y el mutualismo, por otra parte, es coherente con la tradición de las economías comunitarias de los pueblos originarios. Pero también en América Latina y en Argentina cobra un significado particular. O sea, cuaja en imaginarios ancestrales. Nosotros estamos aprendiendo. Diría, la etapa en la cual está la economía popular está aprendiendo de una forma de organización productiva del cooperativismo y del mutualismo. Y a su vez, el cooperativismo y el mutualismo están tomando conciencia de lo que implica políticamente acompañar un proceso de organización de una fuerza de trabajo que pueda abarcar 3 o 4 millones de argentinos y argentinas. O sea, cerca del 30 o 40% de la fuerza de trabajo argentina. Es enorme. Entonces, ahí me parece que hay un aprendizaje nuestro y una toma de conciencia del cooperativismo y mutualismo. Eso está en curso. Todavía hay prejuicio y desconocimiento de un lado y del otro, pero lo estamos trabajando y se trabaja prácticamente. No es un trabajo abstracto, prácticamente. Y yo creo que de acá a 5 o 6 años los dos sectores van a estar hombro a hombro. Y eso tiene una potencia enorme. Y si a eso le agregas que nosotros, por otro lado, estamos construyendo una articulación con el sindicalismo y la UTEP dentro de la CGT, hay un abanico entre el sindicalismo, la economía popular, el cooperativismo y el mutualismo, sumado a la potencia de nuestro feminismo y nuestra potencia descolonial que se expresa en nuestra agenda ecológica popular, tiene una potencia emancipatoria muy grande con actores muy concretos. Bueno, es por lo menos un escenario bastante esperanzador el que también relatás en este marco de mucha incertidumbre a nivel global y de la región. Bueno, por último, para ya ir cerrando la entrevista, preguntarte por un balance de tu gestión como presidente del INADES. ¿Cuáles son los aprendizajes más a título personal en este sentido que podés hacer de esta gestión? Y bueno, un mensaje hacia adelante. Creo que lo más importante de lo que hicimos fue, además de la planificación burocrática, simplificación de un Estado al servicio de la cooperativa y la mutual y de la economía popular, cosa que hasta ahora no era una institución amigable para la economía popular. Más allá de eso, me parece que hay 3 cuestiones que son fundamentales. El primer punto, que es fortalecer justamente la unidad adentro del cooperativismo, entre cooperativismo agropecuario, servicio público, crédito, trabajo, todo ese mundo, salud, consumo. Nosotros fuimos amasando de tal forma que el cooperativismo esté todavía más unido de lo que estaba, y trabajamos mucho en la unidad entre cooperativismo y mutualismo, de la mano
de los dirigentes de las grandes confederaciones, que tienen el mismo objetivo que nosotros. Ahí nos fuimos encontrando y eso creo que es un salto. Lo segundo tiene que ver con el crédito. Cuando uno habla de crédito, la palabra crédito es como una palabra fría, no está cargada de mística, etc. Ahora, sin embargo, si hay algo en la tradición obrera, anarquista y socialista del siglo XIX, que un elemento fundamental de la potencia de la clase trabajadora es el control del crédito. Eso tenemos que tener muy claro. Y lo tercero, que tiene que ver con un ejercicio como el que estamos haciendo vos y yo ahora, que es trabajar simbólicamente a la identificación, al reconocimiento por nosotros mismos y a la potencia emancipatoria que tiene una figura que ya está. No algo que estamos proponiendo, porque no es que estamos acá discutiendo sobre lo que habría que hacer, sino que estamos discutiendo sobre lógicas de una potencia existente que tiene que tomar una densidad simbólica suficiente como para convencer y para emocionar. Si nosotros logramos esas tres cosas, quedaremos unos escalones más arriba en la emancipación social. Excelente. Bueno, gracias, Alex. Gracias a vos.